Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar hablando de ese gran escritor rumano, Emil Cioran. Ya hemos argumentado mucho sobre su gran capacidad narrativa, sobre su calidad literaria. Queda ahora hablar de algo de su ensayística. Vamos a tratar de elucidar, tratar de analizar las ideas que se nos objetivan en alguno de sus ensayos. De entre la vasta producción de ensayos de este gran autor, de este gran escritor, que no filósofo, pero gran escritor, que en sus ensayos y en sus relatos, con personajes extraños como los de Samuel Beckett, nos permite encontrar ideas importantes. Bien, vamos a hablar en esta ocasión de una idea que parece gustarle mucho a Cioran, la que viene en un ensayo que se encuentra en este librito, Historia y Utopía, de Émile Michel Cioran. Para ser un hombre de las orillas, pues lo editaba Gallimard. Esta edición que tengo aquí es la edición déjenme ver, de 1960. No sé si sea la segunda o tercera, no veo aquí de dónde. Vamos a analizar un ensayo, el quinto, trae 5 ensayos. Aquí se los pongo a ver si se alcanzan a ver. Vamos a analizar el quinto ensayo que se titula Mecanismo de la Utopía en la página 103. En la página 103, Cioran nos va a hablar, o más bien este es un breve, muy breve ensayo, Mecanismo de la Utopía. Debo reconocer que Cioran tiene ideas interesantes en este ensayo, pero sin embargo las encuentro demasiado vagas, demasiado difusas, como para que puedan ser algo más que cosas que a posteriori se demuestran como, bueno, como valiosas o interesantes, pero que en el estado en el que nos las ofrece Cioran, pues son más bien curiosidades. ¿Por qué? Porque Cioran, si bien discute la utopía y tiene una idea muy interesante al final de ese ensayo, aquí déjenme les digo lo que viene al final de ese ensayo, que es muy breve el ensayo, no tiene muchas hojas, pero al final nos dice que la utopía y el apocalipsis, los dos géneros, la utopía y el apocalipsis, se interpenetrarán, volviéndose de una manera un único género. Más o menos eso es lo que nos dice el apocalipsis y la utopía, que para Cioran son opuestos, terminarán por volverse un único género. Aquí hay algo interesante. A pesar de todo lo que nos dice Cioran en su ensayo, cuando nos habla de que la utopía y el apocalipsis son géneros, no nos dejemos engañar, nos está hablando de literatura. La utopía y el apocalipsis son géneros literarios y debemos distinguir un género literario de cualquier otro tipo de género. Pero para ello, pues debemos de reconocer que hay situaciones en las que la confusión nos puede plagar el pensamiento. ¿Qué confusión? Miren, todo movimiento político, todo panfleto, toda agrupación de seres humanos que pretende mejorar o transformar este mundo, se planta frente al pasado, tiene una posición frente a lo que ocurrió, ofrece un diagnóstico del presente y da un pronóstico del futuro. Obviamente, los más demagogos nos van a decir que ellos van a llevarnos a un futuro mejor. Y es aquí donde empieza la idea de Cioran. Su ensayo comienza haciendo una observación típica de él, de que él está muy sorprendido de por qué los seres humanos no se destazan unos a otros en las ciudades. Este es el contrapunto a lo que vendrá después. ¿Por qué los seres humanos en las ciudades no se destazan unos a otros? Y nos responde, porque son mediocres. La matanza, el odio que se tienen los seres humanos los unos respecto de los otros, pues no es algo que estalle de diario porque no está la gente a la altura de sus vicios y de sus perversiones. Cioran, como ya sabemos, tiene por hipótesis fundamental de toda su literatura y toda su ensayística que los seres humanos son fanáticos,
son prácticamente impermeables a la razón, se dejan llevar por cualquier idea, y esto aquí lo va a volver a mencionar con relación a las utopías. Si eso es lo primero que les sorprende, ¿por qué no se matan unos a otros dentro de una ciudad? Lo siguiente que les sorprende y que nos dice en este ensayo es ¿por qué los seres humanos imaginan otro tipo de ciudad? Aquí ya se está refiriendo expresamente a las utopías. Pero ¿qué va a entender Cioran por utopía? Lamentablemente, bueno, cada quien tiene un estilo para hablar. El estilo de Cioran genera definiciones por lo que vamos a denominar un método denotativo. Utiliza ejemplos para definirnos lo que él entiende por utopía, en lugar de utilizar un procedimiento connotativo en el que se utilizarían ciertas propiedades para caracterizar un concepto o una idea. A mí, pues, en lo personal, me parece que es muchísimo mejor hacer una discusión utilizando definiciones explícitas, del tipo que sean, pero explícitas. Cuando digo del tipo que sean, puede ser porfiriana, puede ser plotiniana, pero la cuestión es que las más complicadas, las que son más difíciles de pergeñar, son las definiciones mediante ejemplos. Cioran nos pone varios ejemplos, pero nos queda perfectamente claro lo que él entiende por una utopía y también nos queda perfectamente claro por qué le repugna. Las utopías, ese deseo, según él, de imaginar una sociedad mejor, solamente tiene su origen en la miseria, solamente puede tener su origen en la miseria. Eso nos lo dice muy claramente. ¿Por qué nos imaginamos una sociedad mejor? Pues porque vivimos en una sociedad que no nos gusta, porque tenemos una situación social que reclama un cambio. Bueno, eso es lo que creemos cuando no tenemos un 5 en el bolsillo. La miseria es el gran motor de las utopías y es de los miserables de donde los utopistas cortan su mayor provecho o sacan su mayor provecho. De los miserables a los que cuentan, bueno, aquí es donde debemos distinguir. Hay utopistas que son literatos y que escriben, bueno, utopías, novelas. Y hay utopistas que son políticos y que lo que crean no son utopías, no son novelas, no es un género literario, sino proyectan planes de transformación explícita de la sociedad. Eso es más o menos lo que debería de explicarnos Cioran. Nos da ejemplos con su consabido método de, bueno, de decir que el hombre está caído, que todos aquellos eran unos tontos, que la utopía es un género repugnable porque pues lo que imagina no puede ser, dado que esta sociedad está necesariamente podrida. Ya recordemos su epítome de la fermentación, donde planta todas sus grandes intuiciones, y sus personajes literarios. Los principales personajes literarios de Cioran son las masas fanáticas y los carniceros. No los carniceros que cortan la carne, los que matan gente. Bien, entonces, eso es lo que nos dice Cioran que es una utopía. Una sociedad, un sueño de una sociedad mejor que se hacen los seres humanos para evitar el estancamiento de la historia. Cuando se acaban las utopías, se llega a un estancamiento de una sociedad y son las utopías sueños insensatos, sueños de una felicidad imaginada contrapuesta a una felicidad dada, lo que permite que la historia se mueva. Cuando se acaben, previsiblemente se llegará al estancamiento de la historia. He ahí una visión de qué es lo que mueve a las sociedades. El fanatismo, porque pues gran parte de las utopías Cioran las va a desdeñar como productoras de puras ficciones y fantasías, es decir, como mera literatura, no como cosas que se puedan llevar a cabo. Entonces, ya tenemos una cierta claridad de qué es lo que quiere decir Cioran cuando habla de utopías. Y cuando revisamos la nómina de los autores que cita a Campanella, La Ciudad del Sol, cita a Cabet, cita a Fourier, cita a Morris, cita a Bacon y cita a, por supuesto,
al santo Tomás Moro. Todas estas utopías, todos estos autores, algunos de ellos no son propiamente literatos. Podemos distinguir en ellos que Cabet y Fourier no eran literatos. Igual podría haber puesto a Karl Marx y a Friedrich Engels. Igual podría haberlos puesto, pero Karl Marx y Friedrich Engels, recordémoslo, se situaron, según ellos, lejos de las utopías. Querían separarse de gente a la que ellos consideraban que sus planes pues no iban a prosperar. Robert Owen, Cabet mismo, Etienne Cabet, Charles Fourier, ninguno de ellos iba a prosperar sus planes, según los marxistas. Y en esto, pues, ciertamente nos equivocaron. Recordemos los fracasos de las colonias de Cabet en Estados Unidos, y así Thomas Owen en Inglaterra, los fracasos de sus fábricas autogestionadas que le daban, entiende uno, la alegría de Marx, y en esto se explaya un tanto Cioran. Cuando él ve ese tipo de cosas, le calza perfectamente bien a Marx, cuando se alegra de la derrota de sus contrarios utopistas, que él los nombra utopistas, Marx. Cioran saca inmediatamente la conclusión, una de sus muchas aventuradas generalizaciones sin ninguna base más que sus intuiciones. Todos los seres humanos, y esto es algo que le reprochará a los utopistas de una sociedad mejor, todos los seres humanos se alegran de la desgracia ajena. No son como los personajes que nos platica Campanella o que nos platica Tomás Moro. Los seres humanos son una porquería. Los seres que aparecen en las utopías son buenos. Y aquí Cioran va a caer en una crítica de la que ya hemos hablado y que hizo primero que el gran filósofo rumano Cioran. Y lo digo porque muchas de las tesis de Cioran realmente no son nuevas. Realmente son nuevas únicamente para quien no lee literatura. Bueno, pues, hay mucha gente que solamente lee 2 libros y de esos forja su biblioteca. Lee 2 libros y cree que está ante el inventor del agua tibia y de la rueda. Bien, Arnold Bennett, como ya lo mencioné cuando hablaba de Virginia Woolf, Arnold Bennett dijo, las novelas son buenas si son capaces de crear personajes memorables. ¿Qué es lo que le critica Cioran a las utopías? Precisamente eso. Las utopías, los personajes que aparecen en las utopías de Morris, de Wells, son buenos. Están alejados del vicio, están alejados del fanatismo y de la perdición. Porque, bueno, ¿por qué tendrían que ser fanáticos si ya no son miserables? Es aquí donde Cioran se hunde en sus propias contradicciones, dirían sus muy múltiples seguidores. Es que Cioran puede ser contradictorio, él está más allá. Él pregona una razón mística, pues pregonará lo que quiera, pero cuando habla de utopías debe mantener un discurso coherente, porque lo que nos está diciendo, pues se contrasta con los hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Las obras utópicas que efectivamente existen. Él dijo, la miseria es el principal motor de las utopías. Acabar con la miseria debe ser la imagen que nos vendan esos utopógrafos. ¿Entiende uno? Eso es lo que nos dice Cioran. La miseria, lo voy a reiterar para que quede claro. ¿Dónde está su contradicción? La miseria es el motor de las utopías. Por lo tanto, las utopías no van a retratar la miseria, no es eso lo que venden. No van a retratar personajes viciosos, si es que somos coherentes con lo que estamos diciendo. No van a retratar personajes viciosos porque eso ya lo vende Dickens. Eso ya lo vende Balzac. Ese tipo de cosas ya no se llaman utopías. ¿Cómo se podrían llamar? Novela experimental le llamaba Solá. Aunque no creo que Cioran tenga mucha noción de eso, pero uno sí, uno debe tenerlo. Nuestro señor Cioran pues puede estar sumergido en sus vicios, y errores. Es obligación de nosotros salir de ellos. Bien, entonces, Cioran dice, y luego se queja de ello, es ahí su contradicción. Las utopías las genera la miseria. Y luego dice, pero lo que nos venden las utopías, sus personajes libres de problemas, es decir, personajes que ya no sufren de la miseria y de la carencia, ya no son memorables. He ahí el problema. Si
el móvil de las utopías es la miseria, no va a retratarse la miseria, porque también el otro principio, para que quede claro, el otro principio serán las utopías retratan algo mejor, surge de la miseria porque la miseria es lo peor, entonces no van a retratar personajes tarados, personajes llenos de vicios y taras, personajes perdidos, no, van a retratar mejores personas, personas imaginadas, por supuesto, personajes, pero ya no sujetos a los problemas sociales de su época, de la época en la que se escribiese la utopía. Es aquí donde Cioran, bueno, pues por supuesto se hunde. Por un lado no nos puede decir que su origen es la miseria y luego quejarse de que esos personajes pues no son precisamente los miserables que él quisiera que fuesen. No son rateros, no son ladrones, no son estafadores, no son proxénetas, no son violadores. Bueno, ¿por qué lo serían si están en un mundo donde todos esos apetitos han sido extirpados? Ah, pero aquí nos pueden decir los seguidores de Cioran, pero es que eso es consustancial a la humanidad. Ah, es que las utopías suponen de fondo que los seres humanos son maleables de acuerdo a sus condiciones sociales. Eso es lo que decían los utopistas que no se pueden calificar como literatos. Fourier, Cabet y por supuesto Karl Marx. Son las condiciones sociales las que van a determinar la decadencia de los seres humanos. Si las condiciones sociales mejoran, los seres humanos mejoran con ellas. Vamos a una definición explícita de utopía. Y hay que decir algo aquí. Las utopías, en una primera instancia, como se puede verificar leyendo a todos los que las han definido y leyendo las primeras obras, las más influyentes, en este caso la de Tomás Moro, que efectivamente toma una posición, un diagnóstico de su tiempo, en las conversaciones que tiene con Hitler, da un diagnóstico de la Inglaterra de su tiempo terrible. Y la Isla de la Utopía, que ubica a la utopía no en el futuro, sino en el mar, en una isla perdida. No está en el futuro la utopía de Tomás Moro. Las utopías no siempre se refieren al futuro. Es con Wells, cuando las utopías apuntan hacia el futuro. Y esto es algo que Cioran no nos indica porque Cioran, bueno, sus carencias y sus falencias son enormes. Hay que distinguir las utopías terrestres, las utopías que tienen lugar en el globo terrestre, de las utopías que llevan el núcleo de sus expectativas y esperanzas al futuro. Esas son las utopías que empiezan con Herbert George Wells. Las utopías tipo Tomás Moro, Campanella, todas esas, la Oceana de Harrington, todas son historias marítimas, son islas perdidas. Ya, ¿por qué cambió del mar, de las islas perdidas a las islas perdidas en el tiempo? Es otra historia. Vamos a la definición que nos da Darko Subin en este libro, Metamorfosis de la ciencia ficción, también muy recomendable, viene en la página 78. Utopía es la construcción verbal. Cuando dice que es una construcción verbal, se podría decir también, es una ficción, es una ficción. La utopía es siempre una ficción cuando la consideramos desde el punto de vista de la literatura. Cioran siempre comete ese problema y también tienen ese problema sus muchos seguidores. No les gusta hacer distinciones y por eso viven permanentemente en la confusión. Confunden los planes de Cabet con los de Tomás Moro, con la utopía de Tomás Moro la confunden con los planes de Cabet. Bueno, hay que decirlo pues, la utopía es una construcción verbal, es una ficción. Utopía es la construcción verbal de una comunidad casi humana particular, es una ficción de una comunidad humana particular, es decir, una comunidad humana ficticia en la cual las instituciones sociopolíticas, las normas y las relaciones individuales están organizadas de acuerdo con un principio más perfecto que el de la comunidad del autor, teniendo como base dicha estructura un extrañamiento surgido de una hipótesis histórica alterna. Bien, no voy a explicar ahora esa definición, voy a decir simplemente lo siguiente. Subin, el autor de este libro, Darko Subin, tanto como el gran filósofo de Historia y Utopía, que en este caso es un ensayista al que le falta mucha lectura. Un aficionado a la ciencia ficción ha leído seguramente más utopías de las que ha leído Cioran. Por eso, Cioran permanece prisionero de una ilusión, que las ficciones utópicas
solamente retratan o construyen mejores sociedades, sociedades mejores. Zubin es parte de esa misma ilusión, pero Zubin sí siguió leyendo, se dedicaba a eso. Cioran era un, bueno, pues un gran escritor del momento, de ocasión. Cuando se analiza el espectro de lo que se escribe y se ve, por ejemplo, obras como las de 1984, de Orwell, o Nosotros, de Samiatín, que son obras que pudo haber leído Cioran, me parece que no las leyó, yo quizá me equivoque, pero ojalá las haya leído, pero al menos cuando hizo Historia de Utopía en los 60s, pues no parece que lo haya hecho. Bueno, a lo mejor hay que perdonarlo, estaba muy aislado. Esas ya no se llamarían utopías, sino antiutopías. Se genera toda una nueva, un nuevo bagaje conceptual, un nuevo bagaje teórico, una nueva teoría de las utopías cuando se analizan y se tratan de sistematizar las nuevas formas de concebir la construcción de una sociedad humana. Kim Stanley Robinson en Marte Verde, Rojo y Azul es un utopista. ¿De qué tipo? Bueno, hay varios tipos de utopías, a la vista de cosas como 1984 de Orwell, a la vista de cosas como Nosotros de Samiatín, de Un Mundo Feliz de Huxley. Bueno, todos esos, nos queda claro que la utopía no solamente es una sociedad mejor, hay también posibilidad de construir sociedades peores, sociedades que parezcan mejores y terminen siendo peores, sociedades que sean peores y terminen siendo mejores. Es decir, toda una teorización sobre la utopía, cosa que Cioran solamente tiene el mérito de reconocer que utopía y apocalipsis son muy parecidas. Son ciertas formas del pensamiento utópico. Gracias.